Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la Secretaría de Políticas Universitarias. Tenemos el gusto y el placer de recibir a la Universidad Nacional del Centro en esta oportunidad. Estamos con Martina Iparraguirre para que venga a exponer una charla acerca de por qué cuidamos a los que no conocemos. Así que agradecemos tu presencia y cuando quieras comenzamos la charla. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como dijo acá la compañera, mi nombre es Martina Iparraguirre, soy trabajadora de la salud, médica específicamente. Me recibí en la Universidad de Buenos Aires hace más de 20 años ya, en el fatídico 2001. Y desde ese momento aproximadamente, desde hace 20 años, con mayor o menor intensidad me ronda una pregunta a la que todavía no he podido darle una respuesta adecuada. Y fantaseo con que hoy, entre todos y todas, podamos pensar esta respuesta de manera colectiva. Antes de ir a la pregunta en cuestión, déjenme contarle que además soy docente, o sea, debería poder contestar preguntas. Soy docente de la Facultad de Medicina, doy salud pública en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Esta universidad preciosa que ven acá, que es una universidad pública, laica, gratuita, cogobernada, regional y descentralizada. Nuestras sedes, a diferencia de lo que sucede con las universidades en las ciudades capitales, como por ejemplo Cava, están distribuidas en 4 ciudades: Tandil, Azul, Olavarría y Quequén. ¿Esto qué quiere decir? Que el subte no te lleva de una sede a la otra, ¿sí? Muy bien, vamos a la pregunta en cuestión. Miren, la pregunta puede parecer muy básica, puede parecer brutal y puede parecer hasta paradójica viniendo de una trabajadora de la salud. Y es algo así como, ¿por qué cuidamos a gente que no conocemos? ¿Por qué nos exponemos? ¿Por qué arriesgamos nuestra integridad física? Dejamos de lado nuestros lazos y vínculos familiares, amorosos, para cuidar a aquellos y aquellas que no conocemos, de los cuales no sabemos su nombre, su historia de vida, en fin, perfectos desconocidos. Miren, me animo a decir que muchos de los que están sentados acá saben de qué hablo. Probablemente muchos de ustedes y muchas de ustedes en algún momento estuvieron cuidando a un desconocido. Estuvieron dedicando su tiempo, sacrificando algún evento familiar por alguien que no sabían quién era. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es ese mecanismo tan raro que nos lleva a cuidar a gente que no conocemos, incluso en situaciones de peligro y en situaciones de emergencia donde deberíamos correr y procurarnos nuestra propia seguridad? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer lo contrario? ¿Es culpa? ¿Es altruismo? ¿Es deseo de fama, dinero, reconocimiento? ¿Es un deseo secreto y no reconocido de sentarse en la mesa de Mirta Legrand para que nos aplaudan? No creo que ninguna de estas respuestas alcance a contemplar a un montón de gente distinta que en situaciones similares de peligro se expone para cuidar a otros que no conoce. Mamíferos, al fin y al cabo. Todos los que estamos sentados acá somos mamíferos y mamíferas. Una especie que comparte una serie de características, un montón, no vamos a enumerar todas, pero vamos a decir algunas de las más salientes. Tenemos pelo, capacidad de producir leche y una serie de reflejos condicionados que hacen que en situación de emergencia huyamos para procurar nuestra propia seguridad, nuestra propia subsistencia y la de nuestras crías, por lo menos, ¿sí? Entonces, ¿qué? No funciona ese mecanismo, no anda. Somos una subespecie rara que tiene una falla. Y si fuera así, si fuera que tenemos una falla como mamífero, me pregunto, ¿esta falla puede ponernos en riesgo como especie? Intuyo que todo lo contrario, que esta falla es la que puede garantizar nuestra subsistencia como especie en un mundo cada vez más complejo. Y si no, miren lo que pasó hace apenas 1 año y medio atrás. Yo sé que no queremos hablar más de la pandemia, los invito a cerrar los ojos y hacer un viajecito a marzo del 2020
parece que ocurrió hace un siglo y medio, pero ocurrió hace apenas un año y medio atrás. ¿Qué pasaba en ese momento? Veíamos imágenes tremendas que venían de Europa, nadie sabía a ciencia cierta qué iba a pasar, no teníamos certezas, no había evidencia bibliográfica construida, pero teníamos un instinto en común compartido por todos. Venía algo peligroso, había que huir y esconderse, ¿sí? Lo que veíamos en Europa era los más viejos en la cumbre de la vulnerabilidad, los trabajadores de la salud haciendo lo que podían y el resto escondiéndose. Parece que había que hacer eso, había que esconderse, ¿sí? Miren, los que hacemos salud pública estamos un poco cansados de una metáfora que está un poco remanida, que son las metáforas bélicas. Pero lo lamento, en este caso voy a hacer nuevamente una metáfora bélica porque me parece que pocas imágenes son tan gráficas como una trompeta sonando en retirada y en su sonido diciendo algo así como: mamíferos del mundo huyan por su propia subsistencia, viene lo peor de lo peor, ¿sí? Y esto es lo que hicieron una gran cantidad de mamíferos. Por esto las ciudades habían quedado desiertas, pero no todos. Otro montón de mamíferos, cuando la trompeta decía que había que ir hacia allá, fueron exactamente hacia el lado contrario. Veamos qué hizo la comunidad universitaria de la Universidad Nacional del Centro. Casi por reflejo, por una cuestión instintiva, la Secretaría de Extensión Universitaria abrió un voluntariado que se llamó Voluntariado COVID. Ni nombre teníamos porque había sido tan rápido que nadie sabía bien qué había que hacer. En menos de 48 horas, 2.000 personas se inscribieron en ese voluntariado. 2.000 personas, 2.000 pibes, pibas, docentes, no docentes, que en medio del peligro, en medio de la trompeta que sonaba y decía huyan por su propia subsistencia, eligieron a conciencia ir a cuidar a un montón de gente que no conocían, sin saber siquiera qué tenían que hacer. No puedo relatar todas las políticas que llevó a cabo la universidad, elegí algunas de las que me parecen, perdón, esto viene a colación de que esto teníamos que hacer los mamíferos, se supone, en ese momento, escondernos, comer pochoclos, ¿no? No engordar más de 10 kilos en menos de un mes, no gastarnos todas las series de Netflix. Digo, esto era más parecido a lo que hacían las suricatas metiéndose abajo de las piedras, que a lo que salieron a hacer miles y miles de pibas de la universidad. Uno de los primeros voluntariados y de los más emblemáticos, porque perdura hasta la fecha, es lo que se llamó el Centro de Rastreo de Contactos Estrechos de la universidad. Ustedes saben que cuando empezó la pandemia era fundamental catalogar a todos los que teníamos enfrente como COVID positivo, COVID negativo, caso sospechoso, contacto estrecho o no contacto estrecho. Nuestra vida se nos iba en esto. Los trabajadores de la salud no podían dedicar la cantidad de horas que esto implicaba a llamar por teléfono porque estaban dedicados mañana, tarde y noche a tareas asistenciales. Entonces, ¿qué pasó? Un grupo de pibes con un algoritmo que al principio parecía muy sencillo, una serie de preguntas que arrojaban 4 escenarios posibles, aproximadamente 50 pibes y pibes de distintas carreras, al principio de medicina, pero luego se fueron sumando de otras carreras, se juntaban de lunes a lunes, de 8 a 20, con su vinchita de telemarketer, en un aula de la Facultad de Humanas del campus universitario, muy ventilada, y cuando decimos muy ventilada en Tandil, les puedo asegurar que es un concepto diferente al que se conoce en la capital federal, y empezaron a realizar un llamado tras 8. Y se dieron cuenta que este primer protocolo tan sencillo, que arrojaba 4 respuestas, se transformó en otra cosa. Porque lo que ellos pensaron que iba a ser COVID sí, COVID no, caso sospechoso sí, caso sospechoso no, se transformó en algo muy distinto porque de pronto empezaron a escuchar del otro lado del teléfono: sí, yo me quedo aislado, pero no tengo más comida y tengo 4 pibes, ¿qué hago? Sí, yo me quedo aislado, pero tengo 4 pibes y un celular, no sé cómo conectarlos para que vayan a la escuela. Sí, me quedo aislado, pero tengo a mi vieja internada en el hospital hace 3 días que nadie me dice nada de ella. ¿Qué hago? Y esto que al principio parecía un algoritmo que podía ser inclusive reemplazado por una aplicación del teléfono, terminó transformándose en una matriz hipercompleja y amorosísima, donde cada uno de estos operadores y operadoras lloraron, se murieron de risa, se emocionaron, tejieron hipótesis cuando alguien no les atendía el teléfono del otro lado. Tejieron red con los movimientos sociales en el territorio.
reescribieron el protocolo, lo transformaron en algo mucho más complejo e inclusive violaron el protocolo. Establecieron cómo violar el protocolo. Cuando alguien del otro lado del teléfono les decía, si yo soy contacto estrecho, yo sé que no puedo salir de casa los próximos 14 días, pero ¿sabes qué? Me salieron 3 cortes de pasto. Yo necesito guita, te prometo que me pongo doble barbijo, me supercuido. Es más, ¿crees que cuando vuelva te llame? Y los pibes hacían esto. Sentían el alivio de escuchar a esa persona que había respetado todas las medidas de cuidado, pero había podido llevar el dinero necesario para su familia. Este protocolo sigue existiendo. Se volvió en su momento un protocolo experto en burbujas, no de jabón, obviamente, sino de burbujas escolares. Era el punto de referencia donde las docentes, los docentes, directores y directoras llamaban, chequeaban los protocolos, se tranquilizaban, se serenaban. Hoy trabajan con nosotros codo a codo con la vacunación. Son los que chequean diariamente cuáles son los efectos adversos, primero en los adultos mayores, después en los adultos no mayores y por último en los niños, ¿sí? Otra de las políticas que quería contarles tiene que ver, de nuevo, con los más vulnerables, con los desconocidos y los más vulnerables, ¿no? Porque ustedes se acuerdan que allá por marzo del 2020, ¿qué le decíamos a nuestros adultos mayores? ¿Qué le decíamos a nuestros viejos? 7 llaves, no abras la ventana, no abras la puerta, no asomes la nariz a la calle, no te muevas de casa. Fantástico. ¿Cómo hace un viejo para sobrevivir solo en su casa? Imposible. Otra vez, el mismo patrón. Un montón de pibes y pibas de la universidad se juntaron con las autoridades de PAMI local y dijeron, tenemos que poder armar un protocolo. Se armó un protocolo donde a cada adulto mayor se le iba a asignar un voluntario. La Facultad de Ciencias Exactas nos diseñó un sistema para poder georreferenciar voluntario con afiliado, de manera tal que los afiliados vivían a menos de 5 o 10 cuadras, los voluntarios vivían a menos de 5 o 10 cuadras de los afiliados. El protocolo al principio también era muy sencillo, era un algoritmo cuadrado que implicaba que el voluntario se tenía que presentar, hacerle las recetas digitales al afiliado y llevarle el remedio, nada más. Se imaginarán que esto terminó en otra cosa. Les abrieron páginas de Facebook, les enseñaron a hacer videollamadas, les instalaron internet, los enseñaron a meterse en clases de porcelana fría, historia del arte, gimnasia. Los terminaron acompañando al médico y del brazo, ¿sí? Y el corolario de ese voluntariado maravilloso fue el programa Acompañar, que llevó adelante la Facultad de Ciencias de la Salud, de la cual yo soy docente, donde alumnos de 4º y 5º año buscaban a aquellos adultos mayores que por algún motivo no se habían vacunado. Y los acompañaban en este proceso, primero de vencer el miedo, poniendo la oreja, y después poniendo el brazo, para que pudieran traspasar el escalón que efectivamente los llevaba al vacunatorio y les permitía recuperar un poco de libertad. Esta que sonríe ahí es Lucila Sarmiento, ella me permitió nombrarla, sonríe como si fuera su abuela la que se está vacunando. Lo cierto es que Lucila conoció a esa señora ese día, ¿sí? Lucila fue del programa Cuidarás la persona que más adultos mayores llevó a vacunar. Se emocionó con cada uno de ellos y ellas y esperó a cada uno de ellos y ellas en la puerta del vacunatorio. Y se imaginarán que viene de nuevo el mismo patrón. Digo, ¿qué necesitábamos en marzo del 2020? Proteger a los esenciales, proteger a los que tenían que salir a la calle, sí o sí. Los inspectores de tránsito, los trabajadores de la salud, los trabajadores de PAMI. Había que generar EPP, equipos de protección personal, en tiempo récord. De nuevo, el Laboratorio Ciudadano de la Facultad de Ciencias Exactas, un montón de pibes y pibas con proyectos personales, los pausaron y se pusieron todos a trabajar de manera coreografiada, chicos, gente que no se conocían. Unos ponían la plata, otros las impresoras 3D, otros ensamblaban las máscaras y un último grupo llevó en tiempo récord 6.000 máscaras a trabajadores esenciales de nuestra ciudad. Y podríamos seguir, y todas las políticas van a tener este denominador común. Un montón de jóvenes, jóvenes, docentes, no docentes, que cuando el contexto decía que había máximo peligro, que tenía que sonar la alerta, que tenían que estar metidos abajo de la cama, estaban todos dedicando su tiempo para acompañar y ayudar a otros a los que a lo mejor ni siquiera volvieron a ver. Digo, creo que nos cansamos de ver, nos cansamos y lloramos viendo estas imágenes. ¿Se acuerdan durante la pandemia? Trabajadores y trabajadoras de la salud, enfermeros, enfermeras, médicos y médicas, sin dormir, sin comer,
durmiendo en los pasillos de los hospitales, trabajando infinita cantidad de horas de más. Entonces uno diría, bueno, ya que somos mamíferos y que frente al peligro se activa nuestro mecanismo de defensa y subsistencia, ¿qué pasó este año con las matrículas de las carreras de enfermería y medicina? Y deben haber cerrado. Bueno, no. Se duplicaron, triplicaron y cuadriplicaron, ¿sí?, las matrículas para las carreras de salud. Así es el caso de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, donde está la carrera de medicina y la carrera de enfermería. Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué no podemos responder? ¿Por qué hacemos esto? Algunos sostienen que como los mamíferos, los Homo sapiens sapiens, los humanos, somos los mamíferos con la infancia más larga de todos. Si ustedes comparan nuestra infancia con la infancia de un caballito, ¿sí?, ustedes piensen que un potrillito nace y a los 3 años se reproduce, come, toma agua, revolea por el aire algún jinete. Bueno, piensen en un bebé de 3 años, no tiene ninguna chance de subsistir solo a los 3 años. Entonces, algunos antropólogos sostienen que, bueno, que eso ha llevado a que los seres humanos hayamos desarrollado algunas estrategias de adaptación para cuidar a la cría y que la cría sobreviva. Alcanza para explicar lo que nos preguntamos parcialmente, porque una cosa es cuidar a la cría y otra cosa es cuidar al que no conocemos. A mí me gusta pensar que la respuesta está acá. ¿Por qué creo que la respuesta está ahí? ¿Qué es esto? Esto es un hueso. Puntualmente es un fémur, denominado hueso largo de los miembros inferiores. ¿Ok? Bien, el hueso, como todo hueso, puede romperse. Y sí, solo si el dueño del hueso vive, sí, solo si el dueño del hueso fracturado sobrevive, y se iniciarán procesos de reosificación que permitirán que esa fractura se consolide, se suelde y ese hueso vuelva a andar. Sí, solo si el dueño del hueso sobrevive. Hace más de un siglo le preguntaron los alumnos a una antropóloga brillante y feminista, Margaret Mead. Le dijeron, los alumnos de primer año, le dijeron, profesora, nosotros queremos saber, para usted, ¿cuál es el signo inequívoco, el hallazgo inequívoco de que comenzó la civilización? Y la verdad que todos los pibes y las pibas se quedaron esperando alguna respuesta prototípica como el fuego o la piedra para afilar la punta de la lanza. Y la profesora contestó, el signo inequívoco de que comenzó la comunidad, de que comenzó la civilización, fue el hallazgo de un resto óseo donde pudimos comprobar que un fémur se había roto y se había soldado. Y como los pibes seguían con cara de sí, pero no, Margaret continuó y dijo, a ver, un mamífero, un ser humano, en ese momento que se fractura un hueso y se cae, no tiene posibilidad de sobrevivir. Rápidamente va a ser devorado por un animal, va a morir de sed o va a morir de hambre. La única posibilidad de que ese hueso se haya soldado es que otros miembros de la tribu en un momento determinado tomaron una decisión trascendente que fue cargarlo, llevarlo a una cueva, ponerlo cerca del fuego, taparlo, darle de comer, darle de beber. Si sobrevivió no lo sabemos, si volvió a andar tampoco lo sabemos. Sí sabemos que en un momento determinado un grupo de mamíferos tomó una decisión trascendente para fundar la civilización, cuidar a otros. Entonces me vuelvo a preguntar y me respondo, no estábamos perdiendo el tiempo cuando cuidábamos a otros, no estábamos exponiéndonos por nada. Toda esta gente no estaba cometiendo un acto irracional. Lo que estaban haciendo muchos de estos pibes y pibas era volver a soldar ese hueso, volver a unir esos pedazos, volver a unir esos pedazos de comunidad fragmentada en 1000 pedazos por un capitalismo que ya nos venía castigando y una pandemia que sin lugar a dudas terminó de fracturarnos y de exponer a los más vulnerables. Entonces, cuando estamos cuidando a aquellos que no conocemos, estamos cuidando lo más preciado que tenemos, estamos asegurando nuestra propia subsistencia porque estamos cuidando lo que nos contiene, que es nuestra comunidad. Sigamos cuidando y cuidándonos. Muchas gracias a todos y a todas.
Gracias, Martina, y a la Universidad del Centro. Muy emocionante tu charla. Y vamos a abrir un espacio de preguntas y de intercambios, si querés. ¿Cómo no? No lo teníamos en mente. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Martina? ¿Alguna reflexión? ¿Algún consejo? No, más que nada, esto del voluntariado fue en Tandil y en las otras ciudades que nombraste también. Sí. Los voluntariados se iban replicando. Por ejemplo, UNICEN por PAMI empezó en Tandil y automáticamente al mes estaba funcionando en Olavarría, en Azul. O sea, esto es lo que digo, ¿no? La conducta fue calcada en todos los pibes y las pibas de cuando la alarma del mundo decía, quédense en la casa, ¿sí? Que es el mejor lugar donde pueden estar, ellos insistían en salir a cuidar a los más vulnerables. Esto se repitió en todas las ciudades. De hecho, la Facultad de Medicina está en Olavarría. Tenemos un montón de estudiantes en Tandil, pero la sede está en Olavarría. ¿Alguien más? Bueno, agradecerte mucho, Martina, agradecer a la Universidad del Centro, felicitaciones por la labor y por venir también a transmitirlo. Y cerramos esta charla con un fuerte aplauso para ella.